¿Qué tal? Mi nombre es John Dewey. ¿Se han puesto a pensar acerca de la pedagogía como ciencia de la educación? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es educación? Vivimos en una ambivalencia en el cual la figura educativa dentro de la pedagogía es vista como una ciencia social, por objetivizar al ser humano como su principal objeto de estudio y los principales procesos sociales que van en torno a la educación y viceversa. Pero también existe la otra parte, la discusión de si es algo más abstracto, si la pedagogía es un arte, el arte de educar. No puede haber una pedagogía sin una metodología, sin un proceso, sin una serie de pasos que hay que utilizar para el proceso enseñanza y aprendizaje, como el método científico de las ciencias. Pero tampoco puede haber ciencia sin abstracción. Por ese lado, del arte, el maestro es creador, redibuja y rediseña el mundo con la enseñanza. Pero no me crean a mí. Veamos qué dicen más personajes con respecto al tema de la pedagogía, la ciencia o el arte de la educación. Buenos días, mi nombre es Emilio Tenti Fanfani y quiero compartir con ustedes mi interés y lo que yo creo que es la pedagogía en nosotros. Quisiera iniciar diciendo que nuestro interés se concentra en el mundo de los saberes objetivados acerca del fenómeno educativo. No se trata de cualquier tipo de saber, sino del saber científico acerca de la educación. Basta decir que si en verdad se aspira a un desarrollo científico de los campos de los saberes educativos, intento de reflexión, en principio, debe ser aceptado como potencialmente útil y necesario. También les quiero comentar que hay algo que podemos de pedir a la escuela, que es lo único que ella sabe hacer, y es el conocimiento, a lo cual yo le llamo conocimiento duro, porque no tenemos otra oportunidad de aprender química, física, ciencias, matemáticas, biologías, si no llega a ser a una escuela especializada. Y para mí, Emilio Tenti, aprender modales, valores y comportarse, en esto intervienen otras agencias, y también pueden intervenir los padres. El propósito que la escuela tiene es promover en los alumnos saberes básicos, los cuales los deben de ir encaminando, y no tanto formar especialistas. También dotar de ramas suficientes que les permitan trascender en la vida cotidiana. La importancia que trato de decir es que la escuela debe de considerarse como primer punto, que los supuestos que imparte son para una sociedad inexistente, cuando la realidad demanda saberes que le permitan sobrevivir, porque el mundo de la escuela es diferente al mundo cotidiano en el que viven los niños o alumnos. Hola, soy Alicia de Alba y les hablaré acerca de mi perspectiva del currículum. El currículum es la síntesis de elementos culturales de conocimientos, valores, creencias, costumbres y hábitos que conforman una determinada propuesta política educativa. Estos elementos culturales se incorporan en él y no solo a través de sus aspectos formales estructurales. Hoy en día, uno de los puntos más controvertidos en el campo del currículum y de la sociología de la educación se refiere al carácter del curricular en relación social de la educación con una propuesta curricular. Gracias. Hola, soy Alicia de Alba. Les quiero comentar sobre la teoría de la educación. A la mitad de la década de los 80 me interesé por indagar el estatuto científico y el carácter de los discursos educativos. En el texto Teoría Pedagógica, Lecturas Introductorias, el cual fue un proyecto de investigación que comencé en 1982, entre los ejes centrales de esta investigación se encuentra la polémica entre ciencia de la educación y pedagógica en el marco más amplio de la discusión sobre el estatuto científico de las ciencias sociales y humanas. Posteriormente, en otro escrito llamado Teoría y Educación, señalé que el análisis y la valoración que se hace sobre la producción conceptual en materia educativa depende
de las posiciones epistemológicas teóricas que asumen los sujetos sociales que las analizan, o sea que es posible identificar algunas relaciones entre los planos epistemológicos teóricos y metodológicos desde los cuales se explica o interpreta la realidad, en la cual insisto que existe una relación directa entre las perspectivas epistemológicas y las teorías que explican lo educativo. En este texto afirmo que la producción discursiva en materia educativa se alimenta de teorías vinculadas con la producción y generación de conocimientos. El problema se plantea en términos de lógica de la construcción de conocimientos a partir de la cual se ha producido conocimiento sobre educación, a la cual me refiero como teoría del conocimiento del objeto o postura epistemológica frente a la problemática de la construcción del conocimiento y la producción específica de teorías que explican o permiten la comprensión de lo educativo, las cuales denominé teorías de objeto educativo. Hola amigos, yo soy Paulo Freire. Les voy a comentar un poco de mi ideología y lo que yo pienso sobre la pedagogía. Una cuestión que nos preguntamos es ¿cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar? ¿Y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender? Y fue exactamente ahí donde yo partí e hice una crítica a lo que yo llamé educación bancaria. Tú no puedes enseñar a nadie a amar, tú tienes que amar, que la única forma que tienes de enseñar a amar es amando. El educador tiene que ser sensible, tiene que tener gusto por la educación. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Yo no puedo entrar en ti e irrespetarte. Yo tengo que respetar tus sueños, respetar tus miedos, pero debo también tocar esos miedos como lo hace un terapeuta. Si tú vives, si tú trabajas con un grupo metido en el silencio, hay que encontrar el camino para que ellos rompan el silencio. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. Pero enseguida yo demuestro que necesito también de su voz, porque mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Y yo la invito y lo desafío en el punto de partida de la educación que está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa el contexto que esté echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En sentido, es que el educador también es artista. Él rehace el mundo, redibuja el mundo, repinta el mundo, redanza el mundo. Muchas gracias. Bonjour, soy la versión joven del francés Emilio Durkheim, o Emilio para ti, y voy a hablarte sobre la importancia de la pedagogía bajo un enfoque sociológico. Considero que la pedagogía es la guía teórica de la educación, siendo esta implementada por la población adulta a la población joven, buscando desarrollar aspectos físicos, intelectuales y morales que garanticen el orden de la sociedad. Tanto a la educación como a la pedagogía les corresponden aportar planteamientos propios basados en contextos sociales y materiales de vida de la sociedad que pretenden construir. Para mí, combatir el desorden moral e intelectual es preservar el orden social, por lo que es menester recurrir a la autoridad del maestro y del gobierno para ello. Aunque es cierto que el ideal del tiempo presente no debe ser aquel que desvanezca la autonomía del individuo, en pro de reforzar la autoridad de instituciones que no siempre hacen lo legítimo.